La rutina diaria se había convertido en una sombra que cubría cada rincón de mi vida. Las mañanas comenzaban con el sonido del despertador, seguido del ritual de preparar el desayuno y enviar a todos a sus ocupaciones. Las conversaciones se limitaban a temas triviales, qué comprar en el mercado, quién había olvidado sacar la basura, o cómo iba la semana en el trabajo. Con el paso de los años el matrimonio se había vuelto una danza monótona, donde cada paso era predecible y cada mirada carecía de emoción. A menudo me encontraba mirando por la ventana, observando cómo la vida pasaba sin que yo pudiera tocarla. Una noche, mientras cenábamos en casa, un apagón repentino sumió todo en la oscuridad. El silencio fue abrumador, las luces parpadeantes del vecindario desaparecieron y solo quedó el sonido de nuestras respiraciones. En ese instante algo cambió. La penumbra creó un ambiente inesperado que parecía despojarme de las ataduras de mi rutina. Sin las distracciones habituales, sentí una conexión más profunda con aquellos que compartían mi hogar. El eco de risas lejanas y música proveniente de los bares del barrio resonaba en mi mente. Recordé las noches pasadas en Triana, donde las luces tenues iluminaban los rostros sonrientes y las copas alzadas celebraban la vida. Pero aquella noche no había fiesta ni alegría, solo nosotros tres sentados a la mesa, envueltos en un silencio incómodo. En medio de esa oscuridad, mis pensamientos comenzaron a divagar hacia lo prohibido. La cercanía física se convirtió en un catalizador para reflexionar sobre mis deseos ocultos y anhelos reprimidos. La figura frente a mí era familiar pero extraña, había crecido tanto que ya no era solo un niño, sino alguien que despertaba sentimientos confusos dentro de mí. De repente una chispa iluminó el ambiente, una linterna improvisada encendida por él rompió la penumbra momentáneamente. Su luz danzaba sobre nuestras caras y vi cómo sus ojos brillaban con curiosidad e inquietud. Fue un momento extraño, la intimidad del apagón nos envolvió como un manto suave y cálido. Sin darnos cuenta, la tensión entre nosotros se hizo palpable. Las palabras quedaron atrapadas en nuestra garganta mientras compartíamos miradas que decían más que cualquier conversación vacía. El silencio se volvió cómplice, cada segundo parecía estirarse infinitamente mientras nos acercábamos más uno al otro. La distancia física se desvanecía lentamente y me di cuenta de lo fácil que era dejarme llevar por esta nueva realidad. En ese instante revelador comprendí que estaba buscando algo más allá de lo cotidiano. Mi matrimonio había dejado de ser un refugio seguro y se había transformado en una prisión emocional donde cada día era igual al anterior. La búsqueda desesperada por conexión me llevó a este momento inesperado y prohibido. El apagón continuó su curso mientras nuestras sombras danzaban juntas en la pared iluminada tenuemente por la linterna. El aire estaba cargado de emociones no expresadas, nuestros corazones latían al unísono con una intensidad desconocida hasta entonces. No sabía cómo reaccionar ante esta nueva sensación ni qué camino seguir. Unos minutos después, cuando el silencio se volvió insoportable, él rompió la tensión con un comentario ligero sobre lo extraño del apagón. Pero su voz sonó diferente, había un matiz nuevo en su tono que me hizo sonreír involuntariamente. Esa sonrisa fue suficiente para encender algo dentro de mí, una chispa que no podía ignorar. La oscuridad nos ofrecía una libertad momentánea para explorar esos sentimientos ocultos sin temor al juicio o a las consecuencias. Mientras reíamos suavemente sobre lo absurdo de nuestra situación, me di cuenta de lo mucho que anhelaba esa conexión genuina que parecía haber desaparecido con los años. De pronto, un nuevo giro inesperado interrumpió nuestro pequeño mundo, el sonido del generador encendiéndose afuera rompió nuestro hechizo momentáneo y trajo consigo la luz otra vez. La claridad regresó abruptamente a nuestra vida cotidiana y con ella vino la realidad aplastante, todo volvería a ser como antes. El brillo artificial iluminó nuestros rostros y nos devolvió a nuestra situación habitual, madre e hijo atrapados en roles definidos por expectativas sociales y familiares. Miré sus ojos una vez más antes de que todo volviera a ser normal, eran dos espejos llenos de preguntas sin respuesta. Sin embargo, sabía que algo dentro de mí había cambiado para siempre durante esos breves momentos en la oscuridad reveladora. Esa noche marcó el inicio de una lucha interna entre lo correcto y lo deseado, entre mantener las apariencias o arriesgarlo todo por una conexión auténtica. Mientras intentaba recomponerme ante esa revelación perturbadora,
sentí como el peso del silencio regresaba lentamente a nuestra mesa familiar llena de comida fría y conversaciones vacías nuevamente ahogadas por la rutina diaria. No podía evitar preguntarme si alguna vez podría volver a experimentar esa chispa nuevamente o si esta sería solo otra sombra pasajera perdida entre los recuerdos olvidados del pasado reciente. La oscuridad se había apoderado de la casa, y el silencio se sentía más pesado que nunca. La ausencia de luz me permitió observar a mi hijo con una claridad que antes no había considerado. En la penumbra sus rasgos se acentuaban, su figura se tornaba más cercana, y la distancia emocional que siempre había existido entre nosotros parecía desvanecerse. Era como si el apagón hubiera creado un espacio donde las barreras se desmoronaban, donde lo prohibido comenzaba a tomar forma. La confusión me envolvía. No sabía cómo interpretar lo que estaba sintiendo. La atracción era un fuego que ardía en mi interior, y cada parpadeo de mis ojos en la oscuridad parecía avivarlo aún más. Recordé las noches pasadas, las conversaciones superficiales y los abrazos distantes. ¿Por qué ahora, en este momento de crisis eléctrica, todo parecía tan diferente? El aire estaba cargado de una tensión inexplicable. Mientras hablábamos sobre trivialidades, nuestras miradas se encontraban con una intensidad sorprendente. La risa nerviosa llenaba los espacios vacíos entre nosotros, y en ese instante supe que algo había cambiado irrevocablemente. La falta de luz nos había empujado a un rincón del alma donde los secretos ocultos comenzaban a revelarse. ¿Te acuerdas del festival de la primavera el año pasado?, preguntó él con una voz suave, casi temerosa. Su tono era como un hilo delicado que me conectaba a recuerdos lejanos de alegría compartida. Sí, fue un buen momento, respondí, intentando mantener la conversación ligera mientras mi corazón latía desbocado. Las imágenes del festival comenzaron a fluir en mi mente, las risas, las luces brillantes y esa conexión especial que siempre habíamos tenido. Pero ahora todo parecía teñido con una nueva paleta de emociones. De repente el silencio regresó como un viejo amigo incómodo. Las palabras parecían haber perdido su significado. Solo quedaba la atmósfera cargada entre nosotros. Sin pensarlo dos veces, me acerqué un poco más hacia él en la oscuridad. El espacio entre nuestros cuerpos se volvió insignificante cuando nuestras manos se encontraron accidentalmente sobre la mesa. El roce fue eléctrico. Una corriente recorrió mi brazo hasta llegar al corazón, y comprendí que no podía dar marcha atrás. La confusión dio paso al deseo, el deseo a la necesidad de sentirme viva nuevamente. Nos besamos. El contacto fue suave al principio, nuestros labios se encontraron con una dulzura inesperada en medio de esa noche oscura y silenciosa. Fue como si el mundo exterior hubiera desaparecido por completo y solo existiéramos nosotros dos en ese momento suspendido en el tiempo. El beso encendió una chispa dentro de mí que creía extinguida desde hacía años. Los pensamientos sobre mi vida diaria y el matrimonio monótono se desvanecieron momentáneamente mientras me entregaba a esa conexión prohibida. Pero al mismo tiempo una ola de culpa me invadió. ¿Qué estaba haciendo? Esa pregunta resonó en mi mente como un eco interminable. Me separé abruptamente, respirando pesadamente mientras intentaba recomponerme ante lo que acababa de suceder. Miré su rostro iluminado por un tenue resplandor que provenía del exterior. Sus ojos reflejaban sorpresa y algo más profundo, deseo compartido. La confusión regresó rápidamente cuando recordé las consecuencias potenciales de este instante robado. ¿Qué pasaría si alguien descubría nuestro secreto? La presión del entorno familiar siempre presente parecía intensificarse tras ese beso inesperado. Esto no puede pasar, murmuré casi sin voz, buscando desesperadamente aferrarme a alguna lógica para justificar lo ocurrido. No sé qué pensar, respondió él con sinceridad palpable en su tono, su voz temblando ligeramente mientras buscaba mis ojos en la oscuridad. Las palabras flotaron entre nosotros como fantasmas inquietos, sabíamos que habíamos cruzado una línea invisible e irreversible. El peso del silencio volvió a caer sobre nosotros mientras intentábamos comprender lo sucedido sin poder encontrar respuestas claras. Afuera, Sevilla continuaba su vida sin saber lo que ocurría bajo ese techo. Los ecos lejanos del bullicio nocturno parecían burlarse de nuestra situación clandestina y confusa.
Las luces del barrio brillaban intermitentemente como si quisieran recordarnos lo que estábamos arriesgando al dejar escapar esta conexión tan intensa pero prohibida. Pasaron minutos eternos antes de que pudiera hablar nuevamente con claridad. Necesitamos tiempo para pensar. Mis palabras sonaron vacías incluso para mí misma. Sabía que no podía simplemente volver atrás e ignorar lo sucedido. Sí, tiempo, asintió él lentamente, pero sus ojos no dejaban de buscar los míos como si esperaran alguna señal o promesa silenciosa para continuar explorando este nuevo territorio emocional juntos. La noche avanzó lentamente mientras nos sumergíamos en nuestros pensamientos individuales sobre lo ocurrido sin poder evitarlo. Cada segundo pasaba con un peso creciente sobre mis hombros, cada latido del corazón resonaba con fuerza recordándome las decisiones difíciles que tendríamos que enfrentar juntos o separados. Cuando finalmente decidí romper el silencio nuevamente para proponer salir al patio a respirar aire fresco y despejar nuestras mentes atormentadas por el dilema interno, sentí como esa tensión apenas contenida seguía ahí entre nosotros como un hilo frágil pero irrompible. Al salir al patio oscuro donde solo había sombras danzantes bajo la luz tenue de algunas estrellas lejanas, comprendí cuán lejos podíamos llegar si decidíamos seguir explorando esta nueva realidad juntos o cuán doloroso podría ser separarnos después de haber probado algo tan intenso e inesperado. En ese instante bajo el cielo sevillano lleno de promesas ocultas y caminos inciertos por descubrir, supimos ambos que nada volvería a ser igual después de esa noche reveladora llena de secretos prohibidos e impulsos incontrolables nacidos entre sombras familiares. El silencio que siguió a nuestro encuentro en la oscuridad era abrumador. La noche se había convertido en un refugio para nuestros secretos, pero también en un campo de batalla para mis pensamientos. La culpa y el deseo se entrelazaban en mi mente, creando un torbellino de emociones que no sabía cómo manejar. La vida cotidiana continuaba a su alrededor, ajena a la tormenta interna que me consumía. A la mañana siguiente el sol brillaba con fuerza sobre Sevilla. La luz del día traía consigo una sensación de normalidad que me resultaba casi insoportable. Mientras preparaba el desayuno, cada sonido, cada olor me recordaba lo que había sucedido. Miré hacia la mesa donde normalmente nos sentábamos todos juntos. Las risas y las charlas familiares parecían tan lejanas ahora. Un amigo de la familia llegó inesperadamente, interrumpiendo mis pensamientos. Su presencia era como un rayo en medio de mi tormenta emocional. Se sentó en la mesa y comenzó a hablar sobre el último partido de fútbol, pero yo apenas podía concentrarme en sus palabras. La dualidad de mi vida se hacía evidente. Por un lado, estaba la madre que todos conocían, y por otro, la mujer que había experimentado algo prohibido. ¿Todo bien?, preguntó él al notar mi distracción. Sí, solo pensando en algunas cosas, respondí con una sonrisa forzada. La conversación continuó, pero mis pensamientos volvían constantemente a aquella noche. La tensión crecía dentro de mí como una olla a presión lista para estallar. Cuando finalmente se despidió y se marchó, supe que debía hablar con él sobre lo que estaba pasando. Pero el miedo a ser descubierta me paralizaba. Los días pasaron y cada momento se convirtió en una lucha interna entre lo correcto y lo que deseaba. Cada vez que nuestros caminos se cruzaban en casa, una chispa encendía recuerdos intensos y confusos. Era difícil mantener las apariencias cuando todo lo que quería era gritarle al mundo lo que sentía. Una tarde decidí salir a caminar por las calles de Triana para despejar mi mente. Las luces del barrio comenzaban a encenderse mientras el sol se ponía detrás del río Guadalquivir. Las risas y las conversaciones llenaban el aire, la vida seguía su curso sin tener idea del caos interno que enfrentaba. Al llegar a un bar local, me dejé llevar por el ambiente acogedor y los aromas familiares de tapas recién hechas. Pedí una copa de vino y me senté en una esquina oscura donde podía observar sin ser vista. El murmullo del lugar me envolvía como un abrazo cálido mientras intentaba encontrar respuestas entre los ecos de risas ajenas. De repente entró alguien conocido, un viejo amigo del pasado. Su presencia trajo consigo recuerdos nostálgicos, momentos compartidos llenos de amistad y complicidad. Nos saludamos con alegría genuina, pero al mismo tiempo sentí un escalofrío recorrerme al pensar en cómo había cambiado mi vida desde entonces. «¿Cómo va todo?», preguntó con curiosidad.
Bien, respondí evasivamente mientras intentaba mantener la conversación ligera. Mientras hablábamos sobre trivialidades, noté cómo su mirada se detenía más tiempo del habitual sobre mí. Una parte de mí anhelaba esa atención, otra parte temía que pudiera ver más allá de la superficie y descubrir mis secretos ocultos. En medio de nuestra charla animada, no pude evitar recordar aquella noche oscura llena de revelaciones prohibidas. Nuestros labios se encontraron en un momento de descontrol, esa imagen persistía como un eco constante en mi mente. Las horas pasaron rápidamente mientras discutíamos recuerdos compartidos y planes futuros hasta que decidimos salir del bar juntos para disfrutar del aire fresco nocturno. Caminamos por las calles empedradas bajo las luces parpadeantes, sus historias eran un bálsamo para mi alma inquieta. Sin embargo, al cruzar por delante de un pequeño mercado local lleno de colores vibrantes y aromas tentadores, algo cambió dentro de mí. Recordé cómo había dejado atrás mis propias pasiones por ser madre y esposa, cómo había olvidado quién era antes de dejarme llevar por la rutina diaria. El peso del secreto comenzó a hacerse más pesado mientras me enfrentaba a esta nueva realidad, estaba atrapada entre dos mundos irreconciliables, el amor maternal y el deseo humano profundo e incontrolable por conexión emocional auténtica. Al despedirnos frente a mi casa, sentí la necesidad urgente de confesarle todo lo que había estado sintiendo desde aquella noche reveladora bajo las estrellas sevillanas. Pero justo cuando iba a abrir la boca para compartir mis pensamientos más profundos con él, sonó mi teléfono móvil con un mensaje inesperado: necesitamos hablar. El corazón me dio un vuelco al leer esas palabras, conocía muy bien esa voz familiar al otro lado del teléfono, alguien cercano estaba empezando a sospechar algo raro entre nosotros dos. La sensación de pánico se apoderó instantáneamente de mí mientras luchaba contra los sentimientos encontrados entre la culpa y el deseo insaciable por seguir explorando esta conexión prohibida. Lo siento, murmuré antes de despedirme rápidamente mientras entraba en casa con una mezcla abrumadora de ansiedad e incertidumbre sobre lo que sucedería después. La presión aumentaba cada día más. No solo tenía que lidiar con mis propios sentimientos confusos, sino también enfrentar las miradas inquisitivas alrededor mío, especialmente las preguntas silenciosas provenientes del hogar familiar donde todo parecía estar cambiando lentamente pero inevitablemente hacia algo oscuro e inexplorado. Con cada día transcurrido desde aquel apagón inicial donde todo comenzó, sabía muy bien que esta historia apenas comenzaba a desarrollarse hacia direcciones inesperadas e inciertas donde ninguna decisión sería fácil ni sin consecuencias reales para todos los involucrados. La festividad en el pueblo cercano era un espectáculo de luces y colores que contrastaba con la penumbra de mis pensamientos. La música vibrante y las risas resonaban en el aire, pero una sombra se cernía sobre mí. La atracción que había surgido entre nosotros durante el apagón aún latía con fuerza, y cada momento a su lado se sentía como un juego peligroso, un secreto que solo nosotros compartíamos. Mientras caminábamos por las calles adoquinadas, rodeados de gente que celebraba y disfrutaba, el mundo exterior parecía ajeno a lo que sucedía en nuestro interior. Las miradas furtivas, los toques casuales de nuestras manos, todo parecía amplificarse en esta atmósfera festiva. Me sentía atrapada entre la alegría del entorno y la culpa que me carcomía por dentro. ¿Te gusta este lugar?, preguntó con una sonrisa tímida, sus ojos brillando bajo las luces parpadeantes. Es hermoso, respondí, aunque mi mente estaba lejos de allí. La belleza del pueblo no podía competir con la confusión que reinaba en mi corazón. La música sonaba más fuerte mientras nos acercábamos a un bar pequeño y acogedor, donde la gente se apiñaba para disfrutar de tapas y vino. Era el lugar perfecto para perdernos entre la multitud. Al entrar, el ambiente cálido nos envolvió como un abrazo reconfortante. Las risas llenaban el aire mientras nos acomodábamos en una mesa apartada. Pedimos unas cañas y tapas variadas, cada bocado era un recordatorio de lo que había estado ausente en mi vida cotidiana, la conexión humana genuina. A medida que avanzaba la noche, las conversaciones se volvieron más profundas. Compartimos historias del pasado, recuerdos de infancia y sueños olvidados. Cada palabra pronunciada creaba un puente entre nosotros, llevándonos más allá de los límites familiares establecidos. De pronto el ambiente cambió cuando una pareja cercana comenzó a bailar al ritmo de una canción romántica. Observé cómo se movían al compás de la música, su alegría contrastaba con mi creciente inquietud.
En ese instante no pude evitarlo más, tomé su mano y lo llevé a la pista. Bailamos juntos entre risas nerviosas y miradas cómplices. El contacto físico se volvió cada vez más intenso, sus manos sobre mi cintura parecían encender algo dentro de mí que había estado dormido durante años. Los cuerpos se movían al son del ritmo mientras las luces giraban a nuestro alrededor como si fueran testigos silenciosos de nuestra conexión prohibida. Esto es solo un baile, murmuré tratando de convencerme a mí misma mientras me dejaba llevar por el momento. Sí, respondió él con una sonrisa traviesa en sus labios. Pero también es algo más. La tensión aumentó hasta convertirse en algo palpable cuando nuestros rostros se acercaron peligrosamente. En ese instante fugaz, todo lo demás desapareció, solo existíamos nosotros dos en medio del bullicio festivo. Sin pensarlo dos veces, nuestros labios se encontraron brevemente antes de separarnos rápidamente como si hubiéramos tocado fuego. El gesto fue impulsivo pero cargado de significado. La culpa me golpeó con fuerza tras esa breve conexión. ¿Qué habíamos hecho? No podía ignorar lo que estaba sucediendo entre nosotros ni las repercusiones que podría tener en nuestras vidas. Decidí salir al exterior para tomar aire fresco, necesitaba claridad antes de continuar con esta locura. Las luces del pueblo brillaban intensamente mientras me alejaba del bar, sentí como los latidos de mi corazón resonaban al compás del bullicio festivo detrás de mí. Al mirar hacia atrás vi cómo él me seguía cautelosamente, su expresión reflejaba confusión pero también deseo. ¿Estás bien?, preguntó al acercarse. Solo necesito un momento, respondí con voz temblorosa mientras intentaba recuperar mi compostura frente a esta situación tan complicada. Él asintió sin decir nada más, ambos sabíamos que había cruzado una línea peligrosa esa noche y no había vuelta atrás. Miré hacia el cielo estrellado intentando encontrar respuestas entre las constelaciones, sin embargo, solo encontraba preguntas sin respuesta que giraban en torno a mis decisiones recientes. Conforme pasaron los minutos y la música seguía sonando a lo lejos, decidimos regresar al bar para unirnos nuevamente a la celebración sin dejar rastro visible del caos interno que nos invadía. Sin embargo, algo había cambiado irreversiblemente entre nosotros tras aquel beso fugaz. Ya no éramos solo madre e hijo sino cómplices atrapados en una danza delicada donde cada paso podía llevarnos hacia un abismo oscuro o hacia una nueva forma de conexión emocional. La noche avanzó rápidamente mientras continuábamos compartiendo risas y miradas furtivas llenas de significado oculto. Cada interacción alimentaba ese fuego prohibido que ardía bajo la superficie. La idea de regresar a casa parecía cada vez más lejana porque allí todo era rutinario e insípido comparado con lo vivido esa noche. Finalmente decidimos quedarnos juntos hasta tarde después del festival. Pasamos la noche juntos bajo las estrellas conversando sobre sueños perdidos y anhelos ocultos como si fuéramos dos almas errantes buscando refugio en este nuevo vínculo inesperado e inexplorado. Sin embargo, cuando finalmente llegó el momento de despedirnos antes del amanecer, sentí como la realidad comenzaba a cerrarse sobre mí como una trampa mortal dispuesta a atrapar cualquier destello de felicidad efímera que hubiera encontrado aquella noche mágica llena de complicidad secreta e incertidumbre inminente sobre lo que vendría después. Mientras caminábamos hacia el coche estacionado cerca del bar iluminado por luces tenues reflejadas en su carrocería oscura, no pude evitar pensar en las consecuencias invisibles acechando detrás de cada decisión tomada esa noche. La mañana siguiente la luz del sol se filtraba a través de las cortinas, iluminando los rincones de la habitación con una claridad que resultaba casi hiriente. Cada rayo parecía un recordatorio de lo que había sucedido, de lo que había cambiado en mí y en nuestra relación. Me levanté con una sensación extraña, como si el aire estuviera cargado de promesas y peligros por igual. Mientras preparaba el desayuno, la rutina habitual se sentía más pesada. La cafetera burbujeaba mientras los pensamientos giraban en mi mente. El eco de nuestras risas en la noche anterior resonaba en mis oídos. ¿Qué significaba todo esto? La conexión que habíamos forjado en la oscuridad parecía estar iluminando un camino hacia algo desconocido. El timbre del teléfono me sacó de mis cavilaciones. Era una amiga del barrio preguntando si podía pasar a tomar un café. Acepté sin pensarlo demasiado, aunque sabía que cada encuentro social me acercaba más al riesgo de ser descubierta. Cuando llegó, traté de mantener una conversación ligera,
pero su mirada inquisitiva no pasó desapercibida. ¿Todo bien contigo? Te noto diferente, dijo mientras removía su café. Sí, solo un poco cansada, respondí, intentando desviar la atención. Sin embargo, sus ojos brillaban con curiosidad. La conversación fluyó hacia temas triviales, el clima, las fiestas del barrio, pero había un subtexto palpable que me inquietaba. Esa sensación de ser observada me hizo sentir vulnerable. Después de su partida, decidí salir a caminar por el barrio para despejar mi mente. Las calles estaban llenas de vida, los mercados locales ofrecían colores vibrantes y aromas irresistibles. Sin embargo, cada sonrisa y saludo se sentía como una máscara sobre mi secreto oculto. Las risas infantiles y las conversaciones animadas parecían burlarse de mi confusión interna. Al pasar por un bar conocido en Triana, no pude evitar recordar nuestra última visita allí bajo la luz tenue y el ambiente acogedor. Esa noche había sido mágica, ahora se sentía como un recuerdo distante y anhelado. Un grupo de amigos reía a carcajadas dentro del local, y por un momento deseé ser parte de esa alegría despreocupada. En ese instante un rumor comenzó a circular entre los vecinos sobre una pareja que había sido vista saliendo juntos con frecuencia. Las especulaciones volaban como aves sobrevolando un mar agitado, nadie sabía realmente quiénes eran o qué hacían juntos. Pero el murmullo crecía y crecía hasta convertirse en una tormenta silenciosa que amenazaba con arrastrar todo a su paso. Regresé a casa con el corazón acelerado y la mente llena de preguntas inquietantes. ¿Podría ser posible que alguien hubiera notado algo entre nosotros? La idea me aterrorizaba, la culpa comenzaba a asfixiarme lentamente. Esa tarde, mientras cenábamos en familia, noté cómo mi pareja lanzaba miradas furtivas hacia mí, algo había cambiado en su comportamiento también. Su desconexión emocional era palpable. Se sentó frente a mí con una expresión distante mientras hablábamos sobre lo cotidiano, los niños, el trabajo. Pero yo podía sentir que había algo más bajo la superficie. ¿Estás bien?, preguntó él al fin, rompiendo el silencio incómodo. Sí, solo tengo mucho en mente, respondí evasivamente. La tensión era casi insoportable, cada bocado se volvía más difícil de tragar mientras las palabras no dichas colgaban entre nosotros como sombras amenazadoras. La conversación se desvaneció rápidamente hacia un silencio pesado. Esa noche me costó dormir, las imágenes del día danzaban ante mis ojos cerrados como fantasmas inquietos buscando respuestas. La presión del secreto comenzaba a hacer mella en mí, cada vez era más difícil mantener las apariencias intactas cuando todo dentro gritaba lo contrario. Los días siguientes fueron una lucha constante entre lo que deseaba y lo que debía proteger. Cada encuentro furtivo se volvía más complicado, las miradas cómplices eran aún más intensas pero también llenas de temor por lo que podría suceder si alguien descubriese nuestra verdad. Una tarde decidí visitar la Plaza de España para despejarme nuevamente entre turistas y lugareños ajenos a mi dilema personal. Me senté en uno de los bancos observando cómo familias enteras disfrutaban del sol y las tradiciones locales sin tener idea del torbellino emocional que me consumía por dentro. Mientras contemplaba las fuentes danzantes frente a mí, sentí como las dudas empezaron a invadir mi mente nuevamente. ¿Valía realmente la pena arriesgarlo todo por esta conexión prohibida? ¿Qué pasaría si alguien descubría nuestro secreto? De repente escuché murmullos tras mí. Dos mujeres comentaban sobre el rumor creciente acerca de esa pareja misteriosa vista frecuentemente juntas en lugares poco comunes para ellos. Mi corazón dio un vuelco al pensar si podrían referirse a nosotros sin saberlo realmente. Decidí regresar a casa antes que esos pensamientos me desbordaran completamente. Al llegar encontré a mi pareja sentado en el sofá con expresión seria. Su mirada penetrante parecía estar esperando algo que yo no sabía cómo ofrecerle sin traicionar mis propios sentimientos ocultos. ¿Hay algo que debamos hablar?, preguntó finalmente con voz grave. El aire se volvió denso, la palabra pesaba como plomo sobre mis hombros cansados por el secreto compartido y la culpa latente por lo que estaba ocurriendo entre nosotros dos. No hay nada importante, mentí sin poder sostener su mirada directa, simplemente estoy confundida últimamente. Se quedó callado durante unos segundos eternos antes de asentir lentamente como si entendiera más allá de lo verbalizado.
El silencio volvió a caer entre nosotros mientras yo luchaba contra el deseo abrumador de contarle todo lo ocurrido, pero sabía que hacerlo podría destruirlo todo irremediablemente. La noche avanzó lentamente mientras ambos nos perdíamos en nuestros pensamientos, él buscando respuestas donde no podía haberlas y yo intentando encontrar sentido entre mis emociones contradictorias e inconfesables deseos ocultos tras esa fachada normalizada del hogar familiar. Sin embargo, al final del día seguía siendo prisionera tanto del amor prohibido como del miedo al descubrimiento inminente. ¿Hasta cuándo podría soportar esta carga? La rutina diaria se había convertido en una danza tensa, donde cada paso se sentía calculado y cada mirada era un recordatorio del secreto que pesaba sobre mis hombros. Las interacciones con mi familia se tornaban cada vez más complicadas. La sonrisa que solía lucir ante mis seres queridos se había vuelto una máscara, y el eco de la risa en casa resonaba vacía, como una melodía sin armonía. Un día, mientras preparaba la cena, un viejo amigo apareció por sorpresa. Su visita era inesperada y su presencia generó un revuelo interno. La conversación comenzó de manera trivial, hablando de antiguas anécdotas y recuerdos del pasado. Sin embargo, pronto derivó hacia preguntas más profundas. ¿Cómo va tu matrimonio?, inquirió con una mirada inquisitiva. Las palabras me atraparon en un instante de silencio. Intenté mantener la compostura, pero el peso de la verdad me ahogaba. Todo bien, como siempre, respondí con una sonrisa forzada. Él continuó indagando, casi como si pudiera percibir la tensión oculta entre las líneas de mi vida cotidiana. ¿Estás segura? A veces las cosas no son lo que parecen. Su comentario resonó dentro de mí como un eco perturbador. ¿Cómo podía saberlo? La inquietud creció en mi pecho mientras trataba de desviar el tema hacia algo más ligero. La cena transcurrió entre risas nerviosas y miradas furtivas. Cada bocado se sentía como un recordatorio de lo que realmente deseaba: conexión, emoción y libertad. Sin embargo, al final de la noche, cuando todos se retiraron a sus habitaciones, la soledad me envolvió con fuerza. En medio de esa oscuridad familiar, el teléfono vibró sobre la mesa. Un mensaje llegó inesperadamente, era una simple frase que desató un torrente de emociones en mí: no puedo dejar de pensar en ti. El remitente era él, y esas palabras resonaban con una intensidad que me hizo temblar. La confusión me invadió nuevamente. ¿Qué significaba eso? La atracción había comenzado como una chispa encendida por el apagón, pero ahora parecía haberse convertido en fuego incontrolable. Mis sentimientos eran un laberinto del cual no sabía cómo salir. Pasaron los días y las tensiones aumentaron en casa. Cada interacción con mi familia se volvió más incómoda, las miradas eran más largas y las conversaciones más cortas. Sentía que estaba caminando sobre un hilo muy delgado entre dos mundos opuestos, uno lleno de deberes familiares y otro rebosante de deseos ocultos. En una ocasión, decidí salir a caminar por Sevilla para despejar mi mente. Las calles estaban llenas de vida, los bares del barrio de Triana vibraban con música flamenca y risas contagiosas. Sin embargo, incluso rodeada de tanta gente, me sentí completamente sola. La alegría ajena contrastaba con mi angustia interna. Me detuve frente a uno de los bares, el aroma a tapas recién hechas me trajo recuerdos nostálgicos. En ese instante comprendí que lo que realmente anhelaba era volver a sentirme viva, necesitaba recuperar esa chispa perdida desde hacía tanto tiempo. Mientras caminaba por la Plaza de España, observé a parejas disfrutando del atardecer juntos, riendo y compartiendo momentos sencillos pero significativos. Mi corazón latía con fuerza al recordar esos instantes felices compartidos antes del apagón emocional que había oscurecido mi vida familiar. Regresé a casa sintiéndome más decidida que nunca a encontrar un equilibrio entre mis deseos y mis responsabilidades. Pero al abrir la puerta encontré a mi hijo esperándome en el salón. Su mirada intensa me atravesó como si pudiera leer mis pensamientos más oscuros. ¿Dónde has estado?, preguntó con curiosidad. Te he estado buscando. Sus palabras fueron suaves pero cargadas de significado, sentí como el aire se tornaba denso entre nosotros. Solo necesitaba aire fresco, respondí evasivamente mientras intentaba evitar su mirada penetrante.
El silencio se instaló entre nosotros como una nube pesada. Ambos sabíamos que había algo no dicho flotando en el ambiente. De repente él rompió el hielo. A veces creo que estás distante. ¿Te pasa algo? Mi corazón dio un vuelco ante su pregunta directa. Estaba atrapada entre la verdad y la mentira nuevamente. ¿Cómo podía explicarle lo que realmente sentía sin destrozar todo? No es nada grave, solo estoy reflexionando sobre algunas cosas, dije tratando de sonar convincente. Sin embargo, su expresión no cambió, parecía estar buscando algo más profundo detrás de mis palabras vacías. La noche avanzó lentamente mientras ambos nos perdíamos en nuestros pensamientos. Él buscando respuestas donde no podía haberlas y yo intentando encontrar sentido entre mis emociones contradictorias e inconfesables deseos ocultos tras esa fachada normalizada del hogar familiar. Mientras tanto, las dudas sobre nuestro secreto empezaron a aflorar nuevamente en mi mente. ¿Hasta cuándo podría soportar esta carga? El miedo al descubrimiento amenazaba con consumir cada rincón oscuro donde habíamos encontrado refugio hasta ahora. Al día siguiente recibí otro mensaje inesperado que me dejó helada: necesitamos hablar. Esa frase retumbó en mi cabeza como una campana ominosa. Sabía que las cosas estaban llegando a un punto crítico donde ya no podría seguir ignorando lo inevitable. Las horas transcurrieron lentamente hasta nuestro encuentro programado bajo el muelle del río Guadalquivir al caer la tarde. El sol comenzaba a ocultarse tras los edificios antiguos mientras yo luchaba contra mis propios demonios internos. Cuando finalmente llegué al lugar acordado, él ya estaba allí esperándome con una expresión seria en su rostro, sus ojos reflejaban preocupación y deseo a partes iguales. No podemos seguir así, dijo sin preámbulos, esto nos está destruyendo poco a poco. El aire se volvió pesado entre nosotros mientras esas palabras resonaban profundamente dentro de mí. Sabía que habíamos llegado al punto sin retorno donde tendríamos que enfrentarnos a nuestras decisiones pasadas y sus consecuencias inevitables. La tensión en el aire era palpable. Cada rincón de la casa parecía llenarse de un silencio incómodo, como si los muros mismos estuvieran al tanto de lo que había sucedido entre nosotros. Los familiares que habían llegado de visita se movían por el salón, ajenos a la tormenta emocional que se gestaba en mi interior. Las risas y las conversaciones parecían un eco lejano, una burbuja que no podía penetrar mi mente atormentada. Mientras intentaba mantener una sonrisa en mi rostro, las palabras que había escuchado resonaban como un mantra: esto nos está destruyendo poco a poco. Esa afirmación me perseguía, haciéndome cuestionar cada decisión tomada. La vida cotidiana seguía su curso, pero yo me encontraba atrapada en un torbellino de emociones y pensamientos contradictorios. Los días pasaron entre encuentros furtivos y miradas cómplices. Cada vez que lograba escapar a la plaza, donde las luces del atardecer iluminaban las caras felices de los transeúntes, recordaba aquellos momentos robados. La conexión se intensificaba con cada sonrisa compartida y cada conversación superficial que ocultaba un abismo profundo. Pero siempre existía el miedo a ser descubierta. Una tarde, mientras paseábamos por un mercado local lleno de colores vibrantes y aromas tentadores, sentí una punzada de ansiedad al pensar en lo frágil que era nuestra situación. Las excusas para mis escapadas se volvían más difíciles de sostener. La mirada inquisitiva de los familiares me seguía como una sombra, su curiosidad era palpable y cada pregunta sobre mi bienestar se sentía como una daga afilada. ¿Estás bien? Te veo algo distante, preguntó uno de ellos con preocupación genuina. Solo cansada, respondí con una sonrisa forzada, ya sabes cómo son estos días. El ambiente festivo del mercado contrastaba con mi lucha interna. Mientras compraba algunas frutas frescas, la risa de los niños jugando resonó en mis oídos como un recordatorio doloroso de lo que estaba en juego. La vida familiar seguía su curso normal mientras yo navegaba por aguas turbulentas. Una noche, cuando finalmente llegué a casa después de otra escapada disfrazada, encontré a mi pareja sentado en la sala, con una expresión sombría en su rostro. Su mirada se encontró con la mía y sentí como el aire se volvía denso entre nosotros. Necesitamos hablar, dijo sin rodeos, creo que hay algo que no me has contado. Las palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. El corazón comenzó a latir desbocado mientras buscaba una respuesta adecuada,
algo que pudiera desviar su atención sin levantar sospechas. Pero su mirada penetrante no dejaba lugar para las evasivas. No hay nada importante, logré articular finalmente, solo he estado ocupada con el trabajo. La incredulidad cruzó su rostro antes de que pudiera responder. En ese instante comprendí lo frágil que era nuestra fachada, lo fácil que podría ser para él descubrir la verdad escondida detrás de mis sonrisas y excusas. Los días siguientes fueron una mezcla angustiante de momentos robados y miradas furtivas. Cada encuentro se sentía más arriesgado, cada risa compartida ocultaba un secreto oscuro bajo la superficie. La presión social comenzaba a afectar mi estado emocional, tornando mis días en una lucha constante por mantener el equilibrio entre dos mundos opuestos. Un fin de semana decidimos asistir a uno de esos festivales locales donde la música flamenca llenaba el aire y los bailes tradicionales atraían multitudes. Era un lugar perfecto para perderse entre la multitud y escapar por unos momentos del peso aplastante del secreto. Sin embargo, incluso allí, sentí la mirada escrutadora del entorno familiar sobre mí. Mientras danzábamos al ritmo vibrante de las guitarras españolas, recordé nuestra primera conexión durante aquel apagón fatídico. La chispa inicial seguía ardiendo intensamente dentro mío, no podía ignorarla ni reprimirla más tiempo. Aquella atracción prohibida había crecido hasta convertirse en algo casi incontrolable. Al caer la noche y bajo el manto estrellado del cielo sevillano, nos alejamos del bullicio hacia un rincón más tranquilo del festival donde podíamos hablar sin ser escuchados. La luna iluminaba nuestros rostros mientras nuestras manos se buscaban instintivamente, ese gesto sencillo despertó recuerdos intensos que habían permanecido dormidos durante tanto tiempo. Esto es arriesgado, dije casi susurrando, no podemos seguir así sin pensar en las consecuencias. La respuesta fue un silencio cargado de significado. Ambos sabíamos lo que estaba en juego, pero aún así nos acercamos más el uno al otro, como si esa cercanía pudiera borrar todo lo demás. Sin embargo, esa noche no solo trajo consigo momentos dulces, sino también sombras inquietantes. Unos familiares aparecieron inesperadamente cerca nuestro justo cuando nuestras manos estaban entrelazadas, sus miradas curiosas nos atravesaron como flechas afiladas. Fue entonces cuando comprendí lo vulnerable que éramos ante sus ojos inquisitivos, cualquier movimiento erróneo podría exponer nuestra relación secreta al mundo entero. El miedo se apoderó de mí mientras intentábamos actuar naturales frente a ellos. Las conversaciones superficiales continuaron mientras tratábamos desesperadamente de ocultar nuestro nerviosismo evidente ante sus preguntas triviales sobre nuestros planes futuros y anécdotas pasadas compartidas juntos como familia. No podía evitar sentir cómo el sudor frío comenzaba a recorrer mi espalda mientras mantenía la compostura exterior. Al final del festival regresamos a casa separados por esa barrera invisible creada por nuestros secretos compartidos, pero también por la culpa latente que comenzaba a carcomerme por dentro. Esa noche me costó dormir, los rostros familiares aparecían constantemente en mis pensamientos junto con imágenes vívidas del momento prohibido compartido bajo las estrellas brillantes. A medida que pasaban los días y las tensiones aumentaban, decidí buscar respuestas claras sobre qué dirección tomar respecto a esta relación secreta tan complicada pero intensa al mismo tiempo. Sin embargo, cada intento solo parecía llevarme más lejos hacia ese abismo emocional donde amor y culpa chocaban sin piedad dentro mío. Una tarde particularmente difícil recibí una llamada inesperada. Alguien cercano había descubierto fragmentos de nuestra historia oculta. El corazón me dio un vuelco ante la posibilidad inminente del descubrimiento total e irreversible. El futuro parecía tambalearse ante mí mientras contemplaba las posibles consecuencias. ¿Podría enfrentarme al dolor desgarrador si todo saliera mal? ¿Qué pasaría si perdiera todo lo que había construido hasta ahora? En ese momento crucial comprendí cuán frágil era realmente nuestra existencia. La tensión en mi pecho se intensificó mientras escuchaba la voz del familiar al otro lado de la línea. Las palabras flotaban en el aire, pesadas, llenas de implicaciones que no podía ignorar. El descubrimiento de nuestra historia había comenzado a extenderse como un virus, y el miedo a ser expuesta se apoderaba de mí. ¿Cómo había llegado a este punto? Todo lo que había querido era un poco de conexión, un respiro en medio de la monotonía. Mientras caminaba por las calles de Sevilla, la belleza del entorno contrastaba con mi caos interno.
Los colores vibrantes de los mercados locales y los aromas que emanaban de los bares en Triana parecían burlarse de mí. Había días en que deseaba perderme entre las risas y las charlas animadas, pero ahora cada rayo de luz me recordaba lo que estaba en juego. Decidí sentarme en un café al aire libre, donde la vida continuaba ajena a mi tormento. Observé a las personas pasar, familias disfrutando del sol, amigos compartiendo historias y parejas riendo despreocupadamente. Me pregunté si alguna vez volvería a tener esa ligereza, o si esta carga emocional me condenaría a una existencia sombría. El sonido del teléfono interrumpió mis pensamientos. Era un mensaje inesperado: necesitamos hablar. La frase resonó como una sentencia. No podía permitir que esto se convirtiera en un escándalo. La idea de enfrentar las consecuencias me llenó de pánico, la culpa me ahogaba cada vez más. Recordé aquella noche en la plaza, cuando todo parecía posible bajo el manto estrellado del cielo sevillano. Habíamos compartido risas y complicidad, pero también había una sombra sobre nosotros, el secreto que nos ataba y nos separaba al mismo tiempo. Esa conexión había crecido como una planta salvaje, desbordando los límites establecidos por nuestra familia. A medida que pasaban los días, cada encuentro se volvía más arriesgado y emocionante. Pero también más peligroso. La presión aumentaba con cada mirada furtiva y cada palabra susurrada entre nosotros. En esos momentos robados todo parecía perfecto, sin embargo, el temor acechante nunca desaparecía. Una tarde decidí visitar un bar familiar donde solíamos ir antes del apagón que cambió todo. Quería sentirme cerca de mis raíces, recordar tiempos más sencillos antes de que esta nueva realidad se instalara en mi vida. Al entrar, el ambiente era acogedor, las luces tenues creaban una atmósfera casi mágica. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que mis pensamientos fueran interrumpidos por la llegada inesperada de alguien cercano a mí. Su mirada inquisitiva me hizo sentir vulnerable, sabía que algo no encajaba en mi comportamiento reciente. ¿Estás bien?, preguntó con preocupación genuina. Solo cansada, respondí rápidamente, tratando de desviar su atención hacia otra dirección. Pero no pudo evitar notar mi nerviosismo, sus ojos reflejaban dudas mientras me observaba con detenimiento. El corazón latía con fuerza al pensar en lo fácil que sería revelar todo si tan solo dejara caer la guardia un instante. La conversación continuó superficialmente mientras luchaba contra el deseo de confesarlo todo o huir a otro lugar donde pudiera ser libre sin juicios ni miradas curiosas. Al salir del bar, decidí dar un paseo por la orilla del río Guadalquivir para calmar mis pensamientos agitados. El suave murmullo del agua me brindó algo de paz momentánea, hasta que el sonido vibrante del teléfono volvió a interrumpirme. Era otro mensaje: te necesito ahora. La urgencia era palpable y no podía ignorarlo más tiempo, debía enfrentar lo inevitable. Cuando llegué al lugar acordado, el ambiente estaba cargado con una mezcla de ansiedad y deseo reprimido. Miradas intensas se cruzaron entre nosotros mientras las palabras parecían quedar atrapadas en nuestros labios. ¿Qué vamos a hacer?, pregunté finalmente con voz temblorosa. Debemos decidir, respondió con firmeza pero también vulnerabilidad reflejada en sus ojos oscuros. El peso de esa decisión era abrumador, sabía que cualquier elección podría cambiar nuestras vidas para siempre. La culpa seguía acechando como una sombra persistente detrás de cada palabra pronunciada entre nosotros. Mientras discutíamos nuestras opciones bajo el cielo estrellado, recordé todos esos momentos compartidos, risas furtivas tras puertas cerradas y secretos susurrados bajo la luz tenue del hogar familiar. Pero ahora todo eso parecía insignificante frente al abismo emocional al que nos enfrentábamos. Si esto sale mal, empecé a decir, pero él me interrumpió. No podemos vivir así, dijo con determinación mientras sus manos buscaban las mías en un gesto desesperado por mantenerme cerca. En ese instante comprendí cuán difícil sería renunciar a lo que habíamos construido juntos incluso sabiendo lo prohibido que era nuestro vínculo. De repente un grito rompió el silencio nocturno, era alguien conocido llamando desde lejos: «Hey, ¿dónde están?». El sonido resonó como un eco aterrador en mi mente, alguien había llegado demasiado cerca para sentirse seguro. El pánico se apoderó instantáneamente de mí mientras mirábamos hacia atrás hacia la dirección desde donde provenían esas voces familiares e inocentes.
Un instante fue suficiente para darme cuenta de lo frágil que era nuestra situación. Todo podría desmoronarse ante nuestros ojos si no actuábamos rápidamente. Debemos irnos, murmuré con urgencia mientras comenzábamos a alejarnos apresuradamente del lugar donde habíamos compartido tantas emociones ocultas pero también peligrosas. La adrenalina corría por mis venas mientras corríamos hacia la oscuridad sin mirar atrás. Sabía que cualquier paso siguiente podría ser definitivo para nuestro futuro juntos o separados para siempre.